Buenas noches, mis queridos amigos televidentes. Una vez más estoy con vosotros para estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir la guía divina del Espíritu. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús imploramos tu presencia y tu guía a través del Espíritu Santo, de manera que podamos comprender tu palabra, no de acuerdo a nuestras ideas propias, mas de acuerdo con tus pensamientos, tal como lo has revelado a través de las Sagradas Escrituras. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes argumentos utilizados por algunos cristianos sinceros para demostrar la doctrina del infierno o tormento eterno es la supuesta historia del rico y Lázaro. Los defensores de la doctrina del infierno argumentan que la manera como inicia muestra que no es una parábola. Pero veamos lo que revela un estudio detenido al respecto. Os invito a hacer un estudio detenido y cuidadoso al respecto de la parábola de rico y Lázaro. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vino de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Al analizar el contenido, el contexto de este relato, en primer lugar, podemos evidenciar que en realidad no es una historia, sino una parábola. Pues en realidad es la última de 6 parábolas que nuestro Señor Jesucristo relató a sus discípulos, comenzando en el capítulo 14. Si vamos al contexto, en el capítulo 14, encontramos esas 6 parábolas. Primero, la parábola de la gran cena. Segundo, nos relata más adelante la parábola de la oveja perdida. Tercero, la parábola de la moneda perdida. Cuarta parábola, la del hijo pródigo. Quinta parábola y penúltima, la del mayordomo infiel. Y la sexta parábola que relató Jesús en esta ocasión fue la del rico y Lázaro. Si nosotros podemos
percibir en el contexto inmediato, solamente Jesús, a lo largo de la enseñanza de estas 6 parábolas, introdujo una sola enseñanza y breve al respecto del divorcio, en el cual no nos vamos a detener en este momento. Pero avancemos en el análisis al respecto de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a analizarla más profundamente. Y entonces vamos a ver cuáles son las evidencias que nosotros hallamos que nos muestran que no es una historia verídica, mas fue la última parábola que Jesús relató a sus discípulos en aquella ocasión. Bien, la primera evidencia que deseo compartir con vosotros es la construcción gramatical. El propio inicio de la parábola es idéntica a la penúltima parábola, como también ella se inicia. El relato de Jesús a sus discípulos en la parábola del mayordomo infiel, la cual es el contexto inmediato de la parábola del rico y Lázaro, nos muestra que ambas comienzan de la misma manera. Veamos las palabras siguientes. En Lucas capítulo 16, versículo 1, en referencia a la parábola del mayordomo infiel, ella comienza así. Jesús se introdujo a esa parábola de esta manera y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Interesante. Y también comenzó el relato de la parábola del rico y Lázaro de la mismísima manera. Leamos. En Lucas capítulo 16, versículo 19, la primera parte. Y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, como ya hemos leído. Y murió también el rico y fue sepultado. La segunda evidencia que hallamos aquí es que cuando muere Lázaro, va al seno de Abraham, es decir, al cielo, llevado por los ángeles. Pero las escrituras enseñan claramente que los muertos no van al cielo, llevados por los ángeles inmediatamente, sino solamente los vivos. Y por ocasión de la resurrección, cuando ellos son resucitados, cuando toma o se verifica, mejor expresado, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria, como está escrito. He aquí la evidencia en Mateo capítulo 24, versículo 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el relato sigue. Y enviará entonces sus ángeles. ¿Cuándo Jesús va a enviar a sus ángeles? A llevar a la gloria a los redimidos por ocasión de su segunda venida. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y continúa el relato. Y en el infierno nos dice la parábola, interpretada como una historia por algunos, que alzó sus ojos el rico estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Aquí hallamos nosotros la tercera evidencia. El rico también murió y fue sepultado. No dice que él fue inmediatamente al tormento eterno.
De la misma manera como la parábola relata que inmediatamente después de la muerte de Lázaro, él fue llevado por los ángeles a la gloria o al seno de Abraham. De tal manera, pues, vemos aquí claramente que se trata de una parábola ficticia. Cuarta evidencia. El rico no va al así llamado infierno, puesto que primero él fue sepultado. Eso dice el relato. Y segundo, él estaba en el infierno supuesto, que de acuerdo al término original griego es el Hades. No es el Enna, ni siquiera. Vuelvo a enfatizar, es el Hades, que significa simplemente y llanamente sepultura, la cual es aquí llamado como los tormentos. Quinta evidencia. Esta es otra clara evidencia de que este relato de Cristo no es una historia verídica, sobre la cual podemos fundamentar una doctrina sólida. La parábola cuenta que en el infierno, en los tormentos supuestos, pero en realidad en la sepultura, el rico alza los ojos y ve de lejos, lo cual es una imposibilidad, mis queridos amigos, pues los muertos no miran. Está escrito que el muerto cuando muere se deshace, se vuelve polvo, como está escrito en la palabra de Dios. Leamos. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Y otra vez está escrito, saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Salmos capítulo 146, versículo 4. La sexta evidencia que encontramos se refiere al respecto de el cerebro. El cerebro es la capital del ser, de la mente, de la razón, del pensamiento. El cerebro se deshace, se vuelve polvo y consecuentemente perece, como lo expresa el Señor por medio del salmista, que cuando el hombre muere, perecen sus pensamientos. Por lo tanto, los muertos no piensan y consecuentemente no hablan. ¿Cómo podría el rico darle voces a Abraham? La facultad de hablar se expresa en las palabras, y las palabras son la expresión audible del pensamiento, pues es el pensamiento que genera las palabras, como está escrito en la Biblia, en Job capítulo 20, versículos 1 y 2. Y respondió Sofar Naamacita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. ¿Qué hacía responder a Sofar? Sus pensamientos. He aquí otra evidencia más de que este relato de Cristo no es una historia verídica, sino una parábola alegórica. Pues ese hombre rico que había muerto, lo encontramos en la parábola que él habla, que él le da voces a Abraham. Establece una conversación con el patriarca. Y esto no es posible, pues la palabra de Dios dice claramente que los muertos no piensan, que los muertos no tienen la facultad del pensamiento. También la facultad del habla no la poseen. El principio es expresado simplemente en estas palabras. Los muertos no piensan, consecuentemente no hablan. El relato continúa diciendo que el rico se halla en un lugar de tormento. Leamos. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Encontramos que el diálogo continúa. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí hallamos nosotros la séptima evidencia, que una vez más revela la naturaleza parabólica de este relato de Cristo. El rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro. Escuchad bien. Lázaro estaba en la gloria.
de acuerdo a los inmortalistas. Fue bueno en su vida. Tan pronto murió, ascendió al cielo, al seno de Abraham. Y ahora, el rico, el malvado, el cual se encuentra en el Hades, en el tormento, pero que no es de ninguna manera el infierno, sigue el coloquio, la conversación con el padre Abraham y le ruega que él envíe a Lázaro para que vaya a advertir a sus hermanos. Es interesante, es muy interesante. ¿Es posible que esto suceda? Sí, de acuerdo a los espiritistas e inmortalistas, pero no absolutamente de acuerdo a la palabra de Dios, pues está escrito claramente. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Así es. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, que implica sus pasiones, sus sentimientos. El muerto ni piensa, ni siente, ni padece. Y continúa el texto bíblico diciendo, ni tiene ya más parte en el siglo, refiriéndose a tener participación en esta vida, en este mundo de los vivos. No tiene más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí llegamos a la evidencia concluyente. Los muertos nada saben. Los muertos no tienen parte, es decir, no participan del mundo de los vivos. Porque ciertamente están muertos, no existen. Por lo tanto, no es una historia verídica, querido amigo, sino una parábola alegórica, ficticia. Veamos al final de esta parábola a fin de descubrir la enseñanza espiritual que Cristo estaba deseando impartir a sus discípulos. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Estas son las palabras que Abraham le dice al rico. Continuando el relato, dice, él entonces dijo, refiriéndose al rico, en la parábola atormentado, dice, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, él le implora al padre Abraham que envíe a sus 5 hermanos a Lázaro para que los amoneste y los advierta. Si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le respondió, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno, noten la palabra clave en este versículo, que explica toda la alegoría de esta parábola, se levantare, que implica resucitara de los muertos. Vamos a repetir ese versículo. Si alguno se levantare de los muertos, es decir, si alguno resucita, si no oyen a Moisés, dijo Abraham al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno, enfatizo, se levantare de los muertos. La conclusión de la parábola revela la enseñanza de Cristo a sus discípulos. A saber que los fariseos y los saduceos y todos los judíos que estaban bajo la influencia de ellos estaban tan ciegos, tan llenos de incredulidad, a pesar de todas las señales que evidenciaban a la luz de las Escrituras de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que ellos no hubieran creído en Él, ni siquiera si alguien hubiera resucitado de los muertos para testificarlo. El rico de la parábola representa a la clase de los impíos e incrédulos hoy, los cuales recibirán y segarán lo que han sembrado en esta vida. Esto es la destrucción, la muerte segunda. El infierno que enseña la palabra de Dios no es un lago de fuego, de tormento eterno, arriba en el cielo, ni tampoco debajo de la tierra.
el verdadero Etna, traducido infierno, el verdadero valle del hijo de Hinnom, será la superficie de este mismo planeta, donde estarán Satanás, los demonios y los impíos. Sobre la superficie de ella serán ellos destruidos con el fuego que descenderá del cielo en el día del juicio final. He aquí la evidencia. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y continúa en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Es obvio que el fuego que desciende del cielo y devora a Satanás y a los impíos les producirá un gran tormento. Un tormento que haya expresión en el humo que asciende de ellos, pero que no indica que ellos continuarán ardiendo y siendo atormentados por toda la eternidad. Pues está escrito que Satanás, los ángeles malos y los impíos serán destruidos y se volverán cenizas bajo las plantas de los pies de los redimidos. Pues ellos no seguirán ardiendo en la tierra por toda la eternidad. Esta volverá a ser la morada edénica de los redimidos. Leamos una vez más en la palabra del Señor. En Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como ¿qué? Como estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Y hollaréis a los malos, continúa el relato en Malaquías capítulo 4, versículo 2, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Qué está profetizado? Que se convertirán los malos, ceniza bajo las plantas de los pies de los redimidos. ¿Cuándo? En el día, dice el Señor, que yo hago, en otras traducciones, que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Apreciado amigo, nuestro Dios es un Dios de amor, que no se place en la muerte del impío, ni se goza viéndole sufrir debido a sus pecados y rebeliones. Dios no va a eternizar el mal en un lago de fuego y de tormento eterno. Por el contrario, Él erradicará completamente el mal de debajo en este planeta, en este mundo. Es decir, no dejará ni raíz ni rama. Todos los malos serán totalmente destruidos. Se convertirán en cenizas, sí, en cenizas, bajo los pies de los redimidos. Así Cristo va a poner fin al pecado. Va a poner fin también al autor del pecado y a todos sus seguidores. Y esto dice el profeta: no subirá más al pensamiento de los redimidos, pues Dios promete que hará nuevas todas las cosas y va a enjugar todas las lágrimas de sus hijos, y la tierra volverá a ser un Edén. Yo te invito a que te prepares de todo corazón, recibiendo a Jesús como tu Salvador personal, a fin de que seas libertado completamente del pecado y, siguiendo en esta vida las pisadas de Jesús, te prepares para heredar la vida eterna. Sí, la vida eterna que Cristo desea darte, y disfrutes de este mundo restaurado con Cristo por toda la eternidad. Este mundo que Él lo va a convertir en un paraíso puede ser tuyo si tan solo tú te entregas de todo corazón a Cristo y lo aceptas por la fe. Ese es mi deseo y mi anhelo en el nombre del Señor. Amén.
Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.